Hola, muchas gracias por ver este video. Esta es la primera recopilación de julio en donde veremos los videos del 1 al 14 de este mes, en donde hablaremos de diferentes temas, de diversos temas que tengo aquí registraditos que van desde el Señor de Chalma, que es un tema bien interesante porque se puede ejemplificar ahí muy claramente el sincretismo, la fusión de los cultos. Es un poco parecido al culto a la Virgen de Guadalupe, que es muy rico en la actualidad, muy poderoso y que muchas veces se cree como un culto impuesto por los españoles, por los invasores. Sin embargo, es algo muchísimo más interesante, muchísimo más profundo que eso, y que depende de su fe más a la defensa de la tradición que a la adopción de estos personajes per se. Véanlo, analícenlo, indaguen muchísimo más, vayan al poder, vayan al lugar de Chalma y encontrarán cosas bien interesantes. Posteriormente hablaremos de la muerte de Don Porfirio. Cada quien tendrá su criterio respecto a lo que hizo este dictador, respecto a las implicaciones políticas y sociales y las semejanzas y diferencias que tienen los porfiristas y este periodo de la historia con la actualidad. Comprender lo que es precisamente un dictador, comprender lo que son las oligarquías, comprender lo que es el intervencionismo, comprender las implicaciones que tienen en la actualidad, contrastar con las que tenían entonces para poder hablar, para poder tener un poquito de noción, no ser especialistas ni historiadores, sino tener un poquito de noción de historia que en verdad nos ayuden a comprender el presente. También vamos a hablar del voto femenino. Es bien interesante, apenas de los 50 del siglo pasado, no van ni 100 años de que se puede emitir el voto femenino. Muchas luchas que empezaron hace más de 100 años, muchas luchas de organizaciones feministas, muchos acercamientos con distintos políticos que llegaron al poder y hasta después que se logró consolidar este voto en una elección federal. Y pues la celebración de que pasar en menos de 100 años del derecho al voto a poder tener una presidenta mujer, pues es algo que ni Obama la tiene, ni en Estados Unidos existe eso. Habrá muchísimas aristas, muchísimo que debatir, muchísimas formas de pensar, pero es un hecho. Y eso es incuestionable. La Cruz del Sur de los Hijos de los Días. Este es de Eduardo Galeano. Ya la comentamos en su momento. De los diferentes personajes que vienen a esta tierra. No a invadir, sino a comprender, a integrarse. Y son muy pocos casos. A enriquecer, por supuesto. Pero yo creo que más bien a retroalimentarse por la propia fauna, por la propia flora y la propia existencia que existe de este lado del mundo. La epidemia del baile es algo que está súper interesante, súper loco. Me encantaría espoleárselas, pero véanla, es muy divertida. No es divertida, realmente es trágico. El hecho de pensar que la gente pudiera morir de baile, de que no pueden parar, qué lo causa, qué lo detona, qué genera esta sensación que sumó la muerte de 400 personas y que empezó de la nada. Ya que indagan, ya van a ver por qué. Vean la cápsula. Luego el 6 de julio, aquí tengo como que pasó algo diferente. El 6 de julio es la cápsula de El nacimiento de Frida, basada en el texto de Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano y parte de la Fridamanía. Si realmente era el boom comercial para explotar la imagen, la vida y la historia de Frida Kahlo, de este gran personaje mexicano, o si realmente era una reivindicación a la obra de esta gran artista. El 6 de julio pues se conmemora el nacimiento, me parece que de 1907, de Frida Kahlo. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el nuevo documental que subieron en Netflix precisamente en estas fechas y pues me gustó. No tiene muchos datos nuevos, pero tiene fotografías bien interesantes y animaciones bien bonitas que
harán que se acerquen, aunque sea de manera superficial por arribita del agua, a este personaje. No profundiza demasiado, pero está bien para poder indagar más sobre la obra de Frida Kahlo. Y terminamos esta semana con la batalla de Otumba, que hicimos una síntesis muy reducida de un trabajo que nos tardamos 2 días en hacer, en producir, pero finalmente en vivir por la tradición que retoma de una forma las nuevas conmemoraciones que tienen 30 y tantos años para celebrar, para recordar a los abuelos y a los caídos en Otumba, más allá de la historia, más allá de las implicaciones que tuvo esta derrota para los mexicas. Se plantea precisamente desde la tradición la diferenciación en la cosmovisión y cómo impactó esto en los hechos. Mientras para unos el honor es destruir, es denostar, es menospreciar, es invadir y es saquear, porque es lo que construye su cultura, para otros la dignificación es completamente diferente. Por muchos argumentos que existan, por muchas formas que se impongan para justificar este saqueo, la tradición es muchísimo más bonita que ello. La verdad se compone de diferentes componentes que muchísimas veces somos completamente incapaces de comprender. Vamos a ver estas primeras 7 cápsulas y regresamos para hacer una pequeña introducción de las siguientes. Ahorita los veo. Julio I, el señor de Chalma. Desde el siglo XVI los naturales de Ocuila veneraban a un ídolo cuyo nombre estaba perdido en la memoria. Ostocteot, el dios de las cuevas, recibió un culto ferviente de los ocuiltecas. Como siempre, los conquistadores no comprendieron los cultos. Los agustinos satanizaron e intentaron aniquilar los ritos destruyendo los altares. Así surgió la imagen del crucificado en una talla de tamaño natural. Aún detrás de la figura del señor de Chalma, que sigue atrayendo en la actualidad a miles de peregrinos a este lugar, siguen las danzas, las flautas, los tambores, las alabanzas, también las representaciones sincréticas. El señor de Chalma sigue escuchando las congojas, las dificultades, las penas, las solicitudes de lluvias, de salud. Las aguas del río de Chalma siguen bañando a los creyentes y sus manantiales irradiando agua bendita. La fe está viva. Tiene el cristianismo la apariencia externa, pero la profundidad de las creencias tan antiguas que son incomprensibles para el pensamiento contemporáneo. Julio II, la muerte de Porfirio. El dictador que gobernó con mentalidad empresarial fue un peligro para ricos y pobres por igual. Benefició a muy pocos con su economía de monopolios, además de su amiguismo y corrupción llena de conflictos de interés e impunidad. Tampoco hay que olvidar que ignoró a las masas, que despojó y exterminó a los pueblos originarios, que reprimió sangrientamente a sus opositores y que propició su exilio e inmigración. La ilusión de progreso que benefició a muy pocos propició la guerra civil más sangrienta de México, de la cual ha sido difícil encontrar la verdadera justicia. Aunque es repudiado por las mayorías, hay despistados o solapadores de la explotación como Enrique Krause que son capaces de defenderlo. Díaz murió en 1915 en París, exiliado, rodeado de su familia y diplomáticos, lejos de su país y de la gloria, aunque sus políticas y visión del país siguen vivas en el corazón de las fuerzas políticas conservadoras de México y del mundo. Julio III, el voto femenino en México. Apenas hace 69 años se reconoció el derecho al voto femenino en México. Realmente poco tiempo para una democracia en gestación. Esta lucha había comenzado tiempo atrás. Desde 1923 se celebró el Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, en donde se envió la petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Y en 1937 con Lázaro Cárdenas se aprobó el derecho al voto femenino, pero no se hizo la declaratoria constitucional, por lo que no pudo concretarse. En el 52 las mujeres exigieron a Ruiz Cortines el derecho a votar y ser votadas, pero fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres emitieron por primera vez su voto en este país. La lucha social ha costado mucho trabajo, aún encuentra mucha resistencia de los poderes fácticos que luchan constantemente porque el pueblo no tenga memoria, dignidad y derechos para desarrollarse plenamente. Apenas se abre paso al poder femenino desde la política y los tiempos van cambiando. Esperamos ver en la sociedad el impacto de estos nuevos tiempos políticos. Julio IV, la Cruz del Sur. En esta noche de 1799, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland descubrieron la Cruz del Sur. Ellos venían navegando a través de la mar inmensa, cuando fueron saludados por esas estrellas que nunca habían visto. La Cruz del Sur les estaba anunciando el camino de América. Humboldt y Bonpland no venían a conquistar, nada querían llevarse, mucho venían a dar, y mucho nos dieron.
esos científicos aventureros que nos ayudaron a conocernos y a reconocernos. Años después, al fin del viaje por los adentros de la tierra americana, Humboldt regresó a Europa. Aimé, don Amado, eligió quedarse en estas tierras que ya eran suyas. Hasta el fin de sus días, don Amado recogió y clasificó miles de plantas ignoradas y rescató perdidas hierbas medicinales de la tradición indígena. Fundó farmacias verdes gratuitas para todos. Aró, sembró, cosechó, crió hijos y gallinas. Aprendió y enseñó. Sufrió prisión y practicó el amor al prójimo. Las prójimas primero, decía. Julio 5, la epidemia de baile. Algunos dicen que el 5, otros que el 14 de julio, pero lo importante es que sucedió en Estrasburgo, Francia, en 1518. Una mujer llamada Trofea comenzó a bailar en las calles de la ciudad. Se le sumaron en una semana 34 personas y en un mes ya eran 400. Era una extraña epidemia que les hacía bailar descontroladamente. Los médicos argumentaban que la extraña enfermedad solo se curaba bailando. Montaron entonces las autoridades un templete y contrataron músicos y más bailarines. Sin embargo, no había solución. Los bailadores fueron cayendo muertos de infartos, derrames cerebrales, ataques epilépticos, etc. La causa no se comprendió entonces, aunque en la actualidad se cree que habían sido envenenados por cornezuelo, sustancia que venía en el pan de centeno contaminado con el hongo que contenía dicho alcaloide. Julio 6, Fridamanía. En 1954, una manifestación comunista caminó las calles de la Ciudad de México. Frida Kahlo iba ahí, en silla de ruedas. Fue la última vez que la vieron viva. Murió sin ruido poco después. Y unos cuantos años pasaron hasta que la Fridamanía, tremendo alboroto, la despertó. ¿Resurrección o negocio? ¿Se merecía esto una artista ajena al exitismo y el lindismo? Autora de despiadados autorretratos que la mostraban cejigunda, bigotuda, acribillada de agujas y alfileres, acuchillada por 32 operaciones. ¿Y si todo esto fuera mucho más que una manipulación mercantil? ¿Un homenaje al tiempo que celebra a una mujer capaz de convertir su dolor en color? Julio 7, la batalla de Otumba. Hace 504 años, en 1520, sucedió un hecho histórico determinante para la conquista de Tenochtitlan. Las comunidades opuestas a los mexicas se unieron a los ibéricos para derrocarlos. Resultó en una victoria que enorgullece a los europeos porque representa su pensamiento bélico en donde fundamentan su valor, que contrasta con la mirada que tenemos del mundo. Para los anahuacas, esa fecha representa la dignificación de los abuelos que entregaron su vida con honor para defender su tierra, creencias y su propia cosmovisión. En la actualidad se conmemora en Otumba desde una noche antes el rezo lunar con una velación de flor y canto. La mañana del 7 se lleva a cabo el rezo con danza ancestral, se ofrenda la sagrada energía dual, lunar y solar, como se ha hecho desde hace siglos en distintos pueblos, comunidades, barrios, colonias hacia los 4 rumbos sagrados. El conocimiento está vivo y sigue siendo protegido por los guardianes y defensores del honor y gloria de los abuelos fundadores de la náhuatl. Bueno, espero hayan visto estas cápsulas, las hayan disfrutado o les haya dejado diferentes interrogantes o curiosidades para indagar, como siempre decimos. Si les gustó así esta primera parte de la transmisión, les invito a que la comenten, la compartan y dejen like, como dicen las personas en YouTube. Y vamos a la segunda parte, que empieza bien bonito, con una cápsula, con un personaje que ya hemos hecho, creo que 4 veces, si no nos cansamos de hablar. Hemos hecho una transmisión en vivo, pero es algo que nos acompaña desde siempre y hoy intentamos dar un giro distinto a Carmen Mondragón para basarnos en el nombre que le puso el Dr. Atul cuando quedó impactado e hipnotizado por su mirada y el poder que lo asoció con el cuarto movimiento. Hay diferentes historiadores, diferentes invasores que intentaron indagar sobre el entendimiento del Nahui Olin. Muchos historiadores antiguos, muchos historiadores contemporáneos, y de pronto cada quien entiende lo que le da su gana. Muchos empatan, muchos comprenden esta armonización, muchos superponen los significados y finalmente jugamos con esas frases, con esos días, con esos años y con el personaje de Carmen Mondragón para también tocar un poco lo que dice la tradición, al menos la Tezcala. No digo más, ustedes indaguen, véanla
y que cada quien se acerque al Nahui Olin como concepto tan importante para las culturas de los antiguos, pero también a Carmen Mondragón, Nahui Olin, como artista, cómo se vivió en su tiempo y por qué se ganó ese nombre, cómo lo asociarían. Clávense en las dos cosas que son riquísimas por sí mismo en información y vale mucho la pena. Posteriormente vamos a hablar de Saturnino Herrán, un gran pintor de Aguascalientes que murió a los 31 años y que en verdad si no se hubiera muerto tan joven, ya hablamos la vez pasada de él, vean la otra transmisión, creo que del año pasado o de este año ya, fue precursor del muralismo, pero técnica e ideológicamente tenía muchísimo que aportar. Hubiera sido de los grandes pintores con gran reconocimiento dentro de la plástica mexicana, como se dice formalmente, Saturnino Herrán, y nos clavamos nada más en la representación que hace de la confrontación de la ritualidad de los grupos mexicas con la religión o la búsqueda de la de la ritualidad que hacen también los colonizadores, y al centro la madre de todos, Coatlicue, y al centro de Coatlicue, inclaustado en la piedra, la imagen que apenas se asoma devorada por nuestra madre del Jesucristo sacrificado y ensangrentado. En un minuto nada más les podemos mostrar poquito pero contundente esta gran obra de Saturnino Herrán, de este mural que se quedó inconcluso, pero que afortunadamente se quedaron algunos trazos, algunos bocetos, y que en verdad si tienen oportunidad de indagar, porque estaba viendo que hace unos años ya lo andaban subastando, ya no supe si subastaron lo que contaban, los materiales con los que contaban, pero bueno, indaguen en ese personaje de Saturnino Herrán. Y pues esta forma en la que manifestó las diferentes cosmovisiones de los anahuacas y de los invasores europeos, que ni país tenían, ni... Bueno, vamos a la del 10, de Louis Daguerre, el daguerrotipo, que ustedes saben que es la forma en la que lograron que se quedara impresa la imagen de la cámara obscura, que es muy vieja, que en Europa se utilizó desde hace mucho tiempo, de acuerdo a lo que se tiene registrado, pero que he sabido que también se ocupó en otros lugares del mundo. No tengo fuentes, pero tampoco dudas, hay muchísimas representaciones de que se ocupó para hacer distintas representaciones pictóricas. Pero bueno, la primera vez que se pudo, ya que se quedara impregnada esta cámara oscura, esta imagen que generaba la cámara oscura en una superficie, pues se llamó daguerrotipo, que es el principio de la fotografía, y lo hizo precisamente este personaje, Louis Daguerre, francés me parece, por el nombre debe ser, que pues precisamente también de ahí los hermanos Lumière ya desarrollaron la fotografía per se como toda una industria, que ese video me encanta, esa información me encanta, ese tema me encanta y que siempre les quedo a deber. Y algo bien interesante de Louis Daguerre es que también habla un poco de su participación en la realización de dioramas, que se dedicó 20 años a eso. Y por supuesto, en algo que es lo que a mí más me voló la cabeza, es el uso de la cámara oscura en sus pinturas. Y ahí vienen 3 ejemplitos rápidos en esta cápsula que a mí me encantaron por su perspectiva, por el manejo de la luz, pero por supuesto también por el ambiente que generó este personaje, que yo ya lo metería como pintor. La verdad es que indagando apenas me voló la cabeza el saber que este burgués podía usar la técnica pictórica también, haciendo uso de esas tecnologías, y que esto parta a lo que actualmente utilizamos de forma común en los dispositivos móviles y en la evolución de la propia fotografía con todas las tecnologías que eso implica. Posteriormente hablamos del eclipse solar de México del 11 de julio de 1991, que todos los que lo vivimos ya le hicimos una cápsula, lo disfrutamos muchísimo, pero nos quedamos como una experiencia estética
algunos más clavados como una señal, algunos lo vieron más New Age, algunos más espiritual, y de eso se trata, del planteamiento de cómo percibimos los fenómenos naturales tan impactantes en la actualidad y qué implicación tienen en nuestra vida y cómo eran estos mismos fenómenos en la vida del pensamiento de la náhuatl. Ahí lo dejamos y luego cada quien que haga sus conclusiones con su información, con sus teorías, con su intuición, con lo que les dé su chingada gana, cómo comprenden con lo que alcanzan a tener de información la magnificencia y la gloria de lo que representaba ser una anahuaca, o cómo vanaglorian la imposición y la construcción ideológica en la que seguimos inmersos. Este es un ejemplo nada más. Un poco relacionado está el auto de fe de Maní, en el que... ¿Cómo se llama este señor? Julio 12, auto de fe de Maní. En 1562, Diego de Landa, un inquisidor, quemó muchísimo material ritual, muchísimos códices. Tenía que erradicar el pensamiento de la náhuatl, de los invadidos, pues precisamente para saquear, para dominar, pero también para justificar, pues obviamente argumentan muchísimas cosas. Ustedes saben que en la historia gana el que logra imponer la verdad, y en este caso como nos damos cuenta que hicieron una verdad muy a modo estas personas, que la siguieron fomentando y la siguieron difundiendo y la siguieron validando a partir de la academia, y lo siguen haciendo para descalificar todo este gran conocimiento que vinieron a destruir. Y este es uno de los hechos más fuertes, de los que más se sabe, en el que pues destruyeron mucho material para acabar con vestigios de esta cultura, no con la cultura porque está viva, porque se entiende precisamente el concepto de los abuelos, la ritualidad, el entendimiento de la cosmovisión, pero sí terminar en su momento con los diferentes objetos de culto para intentar acabar con esta cosmovisión, pero no lo lograron. Luego el 13 de julio, otra hermosa cápsula escrita por Citlali Ríos, en donde se habla del legado de Frida Kahlo, de su forma en la que pudo vivir y transformar estos dolores con los que siempre vivió desde chavita hasta su muerte, para volverlo arte. Lo toma como un referente de asimilar de esa forma la vida, como un ejemplo de vida, y la recordamos pues precisamente a través de su obra, de su gran obra. Yo siempre defiendo a Frida Kahlo y lo voy a seguir haciendo, porque he notado que muchos de los críticos no han ni hecho un dibujo, ni levantado un pincel, ni imaginado, ni generado lo que Frida Kahlo hizo en vida y toda esa trascendencia que consiguió después de su muerte. Entonces vamos a seguir hablando las veces necesarias que consideremos nosotros de Frida Kahlo, que le acomode a quien le acomode y que le reniegue quien lo quiera renegar. Nosotros la respetamos y vamos a seguir difundiendo su arte, porque no se vale que denostemos a las artistas mexicanas, ni a las mujeres, ni al arte, ni a la cultura que se ha gestado en este país o en esta tierra en ningún periodo de su historia. Y finalmente vamos a hablar de alguien que está completamente del lado del mundo, pero que admiro mucho, que es el maestro de Egon Schiele, que es Gustav Klimt, un pintor verdaderamente poderoso en su forma de representar el mundo, en el aspecto técnico, expresivo, sumamente irreverente. En su propia vida era como un hippie nice, un hippie chic, que indaga con diferentes técnicas, composiciones y materiales para crear en verdad obras de las más hermosas del arte. Es reciente porque es de finales del siglo XIX, creo, principios del siglo XX. Gustav Klimt, que todos lo conocen, que todos han visto sus materiales, particularmente en oro, y su gran calidad pictórica y su gran trazo para el dibujo. Vamos a ver esta otra serie de cápsulas, que es la segunda parte, y con esto nos despedimos y ya no vamos a comentar una por una para irle dando variedad a estos programas. En esta ocasión lo hicimos en bloque. Espero las disfruten. Julio 8, Nahui Olin. Cuando Atul la conoció, se dejó envolver en su mirada, en la potencia de su existencia.
el misterio que envolvía cada uno de sus movimientos y la llamó Nahui Olin. Con ese nombre quería manifestar su perpetuo movimiento. Este símbolo que no han sido capaces de resolver todos aquellos que miran la cultura desde afuera, que para algunos es la cuenta del tiempo, para otros el curso del sol. Akat, Tecpat, Kali, Tochtli. Para otros los 4 soles o edades, y para algunos otros los 4 rumbos del universo. Estas 4 energías que lo rigen todo fueron las que finalmente bautizaron al artista. El poder de su nombre se reflejó en su mirada de mar, en el viento y en el fuego por siempre en movimiento. Julio 9, Saturnino Herrán. Hoy que se cumplen 137 años de su nacimiento, celebramos a uno de los más grandes pintores que ha dado este país, recordando la obra que dejó inconclusa en Aguascalientes, su representación de nuestros dioses antiguos, en donde hace una alegoría de una procesión en la cual anahuacas hacen alabanzas, ataviados con penachos de quetzal, con el chimali, copal y ofrendas en las manos. Al otro lado, los invasores cargando a la Virgen María, reverenciando y bajando la cabeza también hacia el centro, en donde está la madre de todos, Coatlicue, que trae impregnado en el centro al Cristo vencido. Representa la unión entre la tierra y el cielo, la vida y el renacer. El mural jamás pintado muestra la convergencia entre la cultura europea y la nahuaca. La hace con respeto y una técnica magnificente que nos demuestra que Saturnino Herrán vivió demasiado poco, pero trascenderá por siempre. El 10 de julio es el aniversario luctuoso de este personaje que se atribuyó el invento del daguerrotipo, precursor de la fotografía, al trabajar con Joseph Niepce, quien murió, dejando su legado a Louis Daguerre, quien logró fijar por procesos químicos la imagen de la cámara oscura. El primer daguerrotipo conocido con una persona precisamente la realizó él y es mundialmente conocida. Sin embargo, hay que reconocer también a este personaje el diseño del diorama, que tuvo mucho éxito en el siglo XIX y le trajo mucha fortuna. Pero quizás lo menos conocido es su gran calidad pictórica, en la que precisamente se percibe su estudio de la luz en espacios bien construidos, en una perspectiva para generar efectos de tridimensionalidad que nos muestran el dominio de la cámara oscura. Todo esto suma, construye imágenes valiosas para comprender cómo llegamos a la sofisticación en la concepción de la imagen contemporánea y los alcances tecnológicos para lograrlo. Julio 11, eclipse solar. Hace 33 años ocurrió un eclipse total de sol visible desde la Ciudad de México. Fue único, reveló el poder de la naturaleza, aunque no lo entendimos como los antiguos, ni como una señal, ni como una revelación. Esta desaparición del sol significaba el inicio de un nuevo ciclo. Lo tenían calculado con exactitud y trascendía en la vida cotidiana de los habitantes de la náhuatl. El sol devorado, Tonatiuh. El mirar el cielo, conocer sus ciclos y encontrar los augurios era necesario para los anahuacas. Además de conocer las energías rectoras, invocarlas y relacionarse con ellas para propiciar la continuidad de la vida. Incluso la renovación de la existencia con cada ciclo. El cielo, los elementos y las especies armonizaban en conjunto, que se correspondía a cada momento. Esta relación está tan perdida en la actualidad que la visión de estas culturas suena a ficción, mientras nuestra civilización contemporánea no solo menosprecia la naturaleza, sino que se empeña en destruirla. Julio 12, auto de fe de Manip. En 1562, Diego de Landa, misionero franciscano, decidió incinerar objetos de culto y códices de la cultura maya, concluyendo un proceso inquisitorial para terminar con la idolatría. Se argumentó que esto lo detonó la crucifixión de un menor, aunque se sabe que aún con la supuesta protección de los franciscanos a los nativos de la región de Mani, los intereses de los españoles para el control de la tierra y la población implicaban exterminar todo lo posible, para luego crear los argumentos para justificar el saqueo. «13 de julio, viva la vida». Frida Kahlo murió un día como hoy. Ella es un ejemplo para todas. Ella transformó las batallas de su cuerpo, su soledad y depresión en creaciones artísticas. Frida tuvo 28 corsés hechos de yeso, acero y cuero durante sus últimos 10 años de vida. Frida nos muestra con su obra que una forma de autoconsolarnos ante el agotamiento emocional y físico es el arte. Frida nos confronta, porque su expresión artística es personal y muestra su triste narrativa
a través de alegorías para sacudirse un poco la angustia. Ella nos representa en la disputa consigo misma y sus propósitos encontrados. A pesar de su perpetuo sufrimiento, dolor y fatiga, su exótica presencia nos dice: ¡viva la vida! Julio 14, Klimt. Este es el aniversario del nacimiento de uno de los más grandes pintores de la historia. Nació en 1862, innovador, irreverente, experimental y expresivo, siempre intentando imponer nuevas ideas y experimentar técnicas, lo que lo hizo brillar en todos los sentidos. Brilló en Viena en la época dorada del Imperio Austrohúngaro, disfrutó de la libertad creativa y sexual con plenitud, jugó con el simbolismo, los ornamentos, la geometrización, la sensualidad y sobre todo, la vida. Tuvo tanto talento como fama, mujeres y demandas alimenticias. Quizás su vida la debemos dejar de lado para disfrutar de su gran calidad pictórica y creativa. Muchas gracias por haber visto esta serie de videos, el primer conteo, el primer resumen, la primera recopilación de Julio con diferentes temas que para nosotros son de interés, todos escritos por Citlali Ríos, Eduardo Galeano y un servidor. Esperemos los hayan disfrutado. Algunos temas ya los hemos hablado en el canal y no nos importa ser redundantes porque consideramos que siempre es importante estar hablando de lo que consideramos que vale la pena para seguir indagando en la curiosidad de las personas que son parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y por su interés en ayudarnos a mantenernos y por difundirnos con sus likes, con sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos a finales de este mes para terminar con Julio si todo el universo fluye a favor. No se pierdan las efemérides día a día y los videos que vamos a estar transmitiendo en este mismo canal. Hasta pronto, los quiero.